están? Sí. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Taelman, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Abogado, especialista en relaciones internacionales y constitucionales y parte del espacio, pues, ¿no? Del equipo de Solo con Taelman. Gracias por atendernos los miércoles cuando está dentro de tus posibilidades, Daniel. Gracias a ti por la invitación, como siempre, cada miércoles, y bueno, pendiente de las situaciones que tienen impacto en lo nacional. Sí, fíjate, Daniel, hoy queremos consultarte específicamente sobre el ingreso ya oficialmente de nuestro país al Consejo de Derechos de la ONU. Lo anunció, pues, o la información llegó a Venezuela a través del vicecanciller de la República, Temir Porras, y lo anunció, pues, en homenaje, ya, digamos, la incorporación de Venezuela a este consejo, en homenaje al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Quisiéramos conocer tus impresiones al respecto, cuál es tu visión, y algo que yo pienso que nos interesa mucho a los venezolanos, es lo que yo creo, ¿no? ¿Qué significa esto en materia de derechos humanos para nuestro país? Sí, sin duda alguna, hoy con el ingreso de Venezuela ya como miembro del Consejo de Derechos Humanos, del Consejo del Encuentro de las Civilizaciones, que funciona en una de las sedes de Naciones Unidas que está en Ginebra, en Suiza, evidentemente impone una serie de responsabilidades a la nación venezolana en relación a lo que significa el respeto a los derechos fundamentales del hombre y sociedad, conocidos como todo el mundo quizás lo ha nombrado en algún momento, los derechos humanos. Derechos humanos que además están contemplados en nuestra constitucionalidad venezolana a partir de lo que fue el proceso constituyente en 1999, que protegen los derechos más fundamentales del hombre, como el caso del derecho a la vida, la libertad de expresión, el tema del derecho a la salud, el acceso a la educación, acceso al trabajo, entre otros elementos que menciona en un principio la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1968 hasta nuestros días. Recordemos que una vez que se superó el examen periódico universal ya el año pasado, donde se había hecho y todavía se hacen una serie de señalamientos en relación al tema de la preservación de los derechos humanos en Venezuela, sobre todo desde las ONGs que hacen control constante y continuo del tema de los derechos fundamentales en Venezuela, se logró por parte del Estado venezolano obtener la votación suficiente para ingresar al Consejo. Yo creo que esos señalamientos siguen abiertos. El tema señalan ONG como Control Ciudadano, por ejemplo, que frente al tema de la seguridad y la inseguridad en Venezuela todavía no se ha transformado la visión social del Estado para garantizar el derecho a la vida, por lo menos en la vía indirecta. Señalan ONG como la del Observatorio Venezolano de Prisiones que frente al derecho de los privados de libertad en las condiciones en las que actualmente viven en cada uno de los centros penitenciarios de Venezuela no son las más óptimas. Yo creo que hay una serie de requisitos que hoy, a través de este ingreso ya al Consejo de Derechos Humanos, deben trabajarse, deben desarrollarse de una mejor manera y sobre todo en el beneficio de la sociedad, que es lo más importante. Sí. Fíjate, no sé, en realidad a mí estas instituciones, con todo el respeto pues que se merecen quienes las integran, como la ONU, no sé, como la OEA, no sé, estas comisiones interamericanas que funcionan, a mí me parece, no sé, así como demasiado engorrosas, Daniel, ¿no? Como demasiado burocráticas, y por eso la pregunta que te hacía en definitiva, ¿en qué se traduce esto, no? ¿En qué beneficios para los venezolanos, en este caso en el tema de los derechos humanos? Y yo al inicio del programa comentaba, Daniel, la arremetida o la actuación, la actuación de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana ayer contra estudiantes venezolanos, ¿no? De verdad que según las imágenes lo que pudimos ver, eso fue brutal. Entonces eso ocurre ayer y vemos que, bueno, ya oficialmente nuestro país ingresa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tú dices, ¿de qué hablamos, no? Sí, realmente uno de los